Bien, buenos días a todos. Que Dios les bendiga. Estamos un domingo más, comenzando una semana más. Y qué mejor que hacerlo meditando en su palabra, amén. Necesitamos de la lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice la Biblia. Y la Biblia es la lámpara que nos ilumina el camino que debemos andar. Romanos 8, 26 y 27. Versículos que hemos leído y no hemos estudiado durante 2 semanas, y creo que tampoco hoy lo vamos a hacer, porque quiero dejar bien claro el antecedente o el contexto a estos versículos, pero vamos a darles lectura. Dice la Biblia: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. Quise desde hace 2 domingos ponernos en contexto de estos 2 versículos, porque hay ciertos versículos que, si los estudiamos por sí solos, podemos caer en una interpretación incorrecta. Sacar un texto de su contexto puede llevarnos a una interpretación incorrecta. Entonces, es importante, parece que nos desviamos del tema, pero finalmente la palabra de Dios nos edifica, nos hace crecer, nos hace madurar. Y hemos visto y aprendido verdades y principios que pues nos ayudan en nuestra vida espiritual. Entonces, quiero tomar todavía el día de hoy para ver los versículos que anteceden. Ya vimos el versículo 14, donde dice la palabra de Dios que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu, ¿verdad? La palabra guiado, conducido, instruido. El Espíritu Santo desde el día que te convertiste. Si realmente tú y yo hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo comienza a guiarnos, comienza a conducirnos a la verdad, nos comienza a dar entendimiento de las Escrituras. La obra del Espíritu Santo es maravillosa. De ahí que el Señor Jesús dice: les conviene que yo me vaya, porque si no, no enviaría al Consolador. El Espíritu Santo es Dios mismo. Es la segunda persona de la Trinidad, pero es Dios mismo que nos guía, y que veíamos hace 8 días que nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y nos quedamos en el versículo 17 que comenzamos a ver, y dice Romanos 8, 17. Una vez que vimos que es el Espíritu Santo el que nos da testimonio, el que nos corrobora con evidencia de que somos hijos de Dios, dice el versículo 17: y si hijos, también herederos. ¿Se acuerdan? Somos herederos de Dios. Es un reino inmarcesible. La herencia del Señor es un reino, es una herencia incorruptible, inmarcesible e incontaminada. Veíamos hace 8 días. Dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y dice, y ahí nos quedamos hace 8 días, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Les decía que este texto se puede leer por esta causa, por ser hijos de Dios, por vivir el Evangelio, por haber nacido de nuevo, porque ya no somos de este mundo. Dice la palabra de Dios que padeceremos juntamente con Él. Esta es una verdad que tenemos que dejar muy en claro, ¿verdad? La Biblia nos habla de paz, de gozo, ¿verdad? Ese gozo que el Señor nos ha dado, el tener la paz con Dios, el ser bienaventurados porque le conocemos. Esas son verdades irrefutables de la palabra de Dios. Pero también hay una verdad que nos dice que por causa de Cristo, ¿qué? Padecemos. Hay persecución, hay aflicción,
hay tristezas. El cristiano, mientras estamos en este mundo, no estamos exentos. ¿Cuántos esta misma mañana están pasando una aflicción, alguna tristeza, algún ser querido enfermo, alguna dificultad en su economía, tristes porque le hemos compartido a familiares y no quieren arrepentirse? Entonces hay aflicciones, hay padecimientos por causa de Cristo. La Biblia es muy clara. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dice en Mateo 10:16 lo siguiente. Mateo 10:16: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Hermanos, estamos en un mundo lleno de lobos. Somos como ovejas, dice la palabra. Dice: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, tengan cuidado. Dice: porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Eso les sucedió inmediatamente a los apóstoles cuando comenzaron a predicar el evangelio, a los primeros cristianos. Quizás no nos ha pasado en nuestro contexto inmediato. Quizás no conoces así de manera inmediata, pues, cristianos azotados, encerrados, pero conforme se acerque la venida del Señor, esto va a arreciar. La persecución, la aflicción por causa del evangelio es claramente anunciada en la Biblia. Por ejemplo, dice el versículo siguiente, 18: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevado por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Versículo 20: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu. Ahí vemos al Espíritu Santo en acción. El Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Pero vean lo que va a pasar. Versículo 21: el hermano entregará a la muerte al hermano por causa de Cristo. El padre al hijo. Había gente que había rechazado a Cristo, pero sus familiares eran cristianos y ellos mismos los denunciaban. Ahí está mi hijo que cree en Jesucristo, y los entregaban. Y esto, mis hermanos, quizás no lo hemos vivido aquí en este contexto, pero hay ciudades y países donde la persecución es de este nivel. Comienza con la propia familia. Dice: el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Si bien no hemos pasado esta clase de persecución, ¿cuántos han sufrido rechazo por causa de Cristo en la propia familia? ¿Cuántos han sido rechazados? Quizás alguno ha sido desheredado, quizás alguno ha perdido pues la relación de familia porque no quieren saber de ti por causa del evangelio. Aunque uno sigue orando, porque en la gracia de Dios algunos de ellos pueden venir a Cristo, pero a veces la propia relación familiar se puede ver trastornada por caminar y vivir como cristiano de a de veras. Entonces la palabra de Dios pues habla con claridad de este rechazo. Recuerdo de un caso de un cristiano, que su mamá le dijo lo siguiente. Su mamá no era cristiana. Cuando supo que él era cristiano, que por cierto andaba en las drogas antes de convertirse, cuando supo que había dejado la religión de sus padres, le dijo: te prefiero drogadicto antes que cristiano. Dice la Biblia que a lo bueno le llaman malo. Pero dice el versículo 22: y seréis premiados, así dice, aplaudidos, así dice, seréis muy queridos, así dice la palabra de Dios. No, seréis, ¿qué dice? Aborrecidos por causa, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Queda claro cómo en la palabra de Dios habla de que el cristiano
el que agrada a Dios, el que quiere vivir la vida cristiana, será ¿qué? Aborrecido. Incluso dice 2 de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente. ¿Cuántos quieren vivir piadosamente? Cerca de Dios, agradando a Dios. ¿Cuántos quieren? A ver, levanten sus manos. Ahí les va una promesa. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. A ver, levanten la mano. Ya la piensan. Miren, si no tenemos estas verdades claras en nuestra vida cristiana, yo conozco gente que va a las iglesias y le dijeron, mira, cuando vengas a Cristo, ya no vas a tener problemas. Te va a ir re bien, tus finanzas van a mejorar, ya no te vas a enfermar, todo te va a ir muy padre. Y comienzan a tener aflicciones. ¿Y qué creen que hace esa gente? Comienza a enojarse con Dios, ya no quiero ir a la iglesia, se siente defraudado porque nadie le dijo que si quieres vivir piadosamente vas a padecer persecución. En mayor o menor grado te rechazan, se burlan, en otros lugares los matan por causa de Cristo. Ahora, hay algunos que deciden ser de la secreta. Yo mejor no digo que soy cristiano porque ya oí que el jefe de aquí de la empresa es ateo. Mejor ni digo que soy cristiano. Y se avergüenzan. Y dice la palabra de Dios que aquel que le negare delante de los hombres, también él le va a negar delante del Padre Celestial. Pero el cristiano, pues, el que quiere agradar a Dios, vivir piadosamente, ¿qué va a padecer? Persecución, aflicción, rechazo, burla. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, dice la palabra de Dios, Romanos 8:17, pues que el cristiano padece. Ahí es donde alguno dice, no, pues yo mejor me voy a pare de sufrir, ¿no? No, eso está más padre porque ahí me prometen, fíjense, hasta el nombre. Hasta en el nombre llevan la herejía. Porque los que quieren vivir piadosamente, ¿qué dice? Padecerán persecución. Ahora, ¿por qué padecemos? ¿Por qué somos afligidos en diferentes circunstancias? ¿Será que Dios le gusta vernos padecer y a ver que sientan lo que es bueno? Y nos deja padecer así porque sí. Hay una razón y Primera de Pedro nos habla un poco de eso. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. Dice la palabra de Dios, mas el Dios, ¿de qué? De toda gracia. El Dios que nos ha dado todo lo que no merecemos, perdón, vida eterna, nos ha hecho sus hijos, nos limpió con su sangre preciosa. Todo eso es por gracia. Y el Dios de toda gracia, que nos llamó ¿a qué? A su gloria eterna en Cristo Jesús. Y que esto se va a cumplir plenamente cuando estemos en su presencia y se nos dé un cuerpo glorificado. Pero ya hemos sido llamados a su gloria. Pero vean lo que dice. Después de que hayáis ¿qué? Padecido, se sufre. Hay aflicciones, enfermedades, persecución, burla. Pero después de que hayas padecido, ¿qué dice? Esta es la buena noticia. Es un poco de tiempo. No va a durar la eternidad. Los padecimientos son mientras estamos en esta tierra. Porque allá donde estaremos en la eternidad ya no va a haber ni tristeza, ni llanto, ni enfermedad. Pero vean lo que produce los padecimientos en nuestra vida. Después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo va a hacer, aquí habla de 4 cosas interesantes. Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué significa que Dios nos va a perfeccionar? La palabra perfeccionar, catartizo, significa hacer un ajuste en nuestra vida. Hacer algo para que seamos aptos para servirle a Él. Es decir, la palabra catartizo significa también hacer madurar, preparar para el servicio. Dios a través de los padecimientos nos hace madurar.
nos hace estar aptos para servirle. Cuando uno pasa una aflicción y se toma de la gracia de Dios, sales fortalecido, sales más maduros. ¿Cuántos pueden ver que en su vida han pasado aflicciones y sí vino dolor, tristeza, pero te sostuviste del Señor y hoy estás más maduro que antes de ese padecimiento? O sea, tiene un propósito. Dios permite los padecimientos, las aflicciones, el dolor, porque esta palabra padecer habla dolor, tristezas, para madurar, para hacernos aptos, para hacernos un ajuste. Pero además uno puede ver en la Biblia que esto es como cíclico. Hoy permite una aflicción, sales victorioso, Dios te sostiene, sales más maduro, pero en un tiempo puede venir otra y vas a crecer más y vas a ser más maduro. Entonces dice que lo primero que Él hace a través del padecimiento es perfeccionarnos, ser más maduros. Si hoy estás pasando una aflicción, sostente el Señor, porque vas a salir maduro, vas a salir apto para seguir sirviéndole al Señor. Amén. O sea, no hay un sin propósito en los padecimientos que Él permite. Ahora, no solo dice que seremos perfeccionados, sino también dice Él mismo os perfeccione. ¿Y qué dice en segundo lugar? Afirme. La palabra afirmar es una palabra griega esterizo que significa, de hecho la raíz nos hace recordar una estaca. ¿Para qué pone alguien una estaca? ¿Han puesto una casa de campaña y que pones una estaca? ¿Para qué es esa estaca? Para que no se mueva. Cuando dice que el Señor nos afirma a través de los padecimientos, o que usa los padecimientos para afirmarnos, es para que estemos sólidos, firmes, para que estemos afirmados, para que cuando venga las lluvias, los vientos, las tempestades, como dice el Evangelio de Mateo, esa casa no caiga porque está fundada sobre la roca. Eso significa afirmar, esterizo, que nada te mueva de tu relación con Dios, de tu fe en Dios, que estemos afirmados en el camino del Señor. Es entendible de pronto que un recién convertido venga una aflicción y un poco dude y un poco esté inquieto, pero en la medida que crecemos y maduremos, la palabra de Dios nos afirma. ¿Cuántos han pasado un padecimiento y después de tiempo hoy te ves más firme en el Señor? El que no es cristiano se va a apartar, se va a ir a pare de sufrir, qué sé yo, pero el cristiano a través de los padecimientos es que afirmado. Entonces vean que tiene un propósito, que seamos afirmados, pero también dice algo más, que Él mismo nos perfeccione, nos afirme. ¿Y qué dice en tercer lugar? Nos fortalezca. La palabra fortalecer significa hacer más capaces. La palabra fortalecer significa darnos vigor. Necesitamos vigor de Dios, la fuerza de Dios para caminar en este mundo lleno de pecado y de tentaciones. Pero esta palabra significa ser fortalecidos por su palabra. El cristiano es fortalecido en la palabra. Cuando tú vienes a la palabra, te fortalece, te da nuevas fuerzas. Estás en un problema, pero sabes por la palabra que puedes venir al Creador y clamar, y Él te fortalece. Estás en una dificultad y vienes a la palabra donde Él te dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé, y eso te fortalece. Porque te puede dejar tu amigo, te puede engañar el vecino, te puede fallar una esposa, te puede fallar un familiar, pero Dios dice que Él nunca te va a desamparar. Y eso al cristiano lo fortalece, nos fortalece. Él quiere que estemos firmes, maduros, fortalecidos, que nada nos mueva, y de hecho al final dice que también nos establezca. Y curiosamente es la misma palabra que se utiliza para afirmar, de donde viene la palabra estaca, porque Él quiere y hace énfasis en que necesitamos estar firmes. Firmes ante las pruebas, ante las aflicciones, aún
estar firmes ante las doctrinas heréticas que abundan y que quieren movernos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que unos son llevados por doquiera de todo viento de doctrina. El cristiano debe estar bien afirmado en el Señor y en la palabra. Entonces, esta es la razón por la que el Señor permite aflicciones, padecimientos. La palabra de Dios es clara de que el cristiano, en la gracia y en la soberanía de Dios, sale fortalecido después de los padecimientos. Así que si esta mañana tú tienes un problema, una aflicción, ven al Señor, afirma tu fe, fortalécete en Él, ponte firme en Él para que salgas más maduro después de haber pasado la aflicción. Amén. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 4:17. Y miren que Pablo pasó padecimientos, ¿sí o no? Golpeado, azotado, ya lo hemos citado, un texto dice que lo dejaron un día ahí como muerto, de los golpes tan fuertes que le dieron. Pero vean cómo le llama Pablo a eso. Dice, ¿por qué esta? Primera de 2 Corintios 4:17. 2 Corintios 4:17. Dice, ¿por qué esta qué? Leve. Lo habían azotado, golpeado. No, hermanos, se burlaron en mi escuela y yo ya no aguanto y mi familia. ¿Qué es eso comparado con lo que pasó Pablo? Y Pablo dice, esta leve tribulación, y luego ¿qué dice? Momentánea. Eso es maravilloso. Nosotros esperamos lo eterno, pero dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, sabes que cada día está más cercano el momento en que estemos eternamente en su gloria. Amén. Por eso dice el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son ¿qué? ¿Son qué? Temporales, pero las que no se ven, eternas. Esa aflicción que estás pasando es ¿qué? Temporal. Lo que nos espera con el Señor es ¿qué? Eterno. Por eso dice unos versículos antes, en el versículo 7, 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y vean el versículo 8, que estamos ¿qué? Atribulados en todo, mas no angustiados. Viene una mala noticia a tu vida, de momento te preocupa, pero vienes al Señor y echas tu angustia, tu preocupación, tu ansiedad sobre Él, y Él trae paz a tu corazón. Entonces estamos atribulados en todo, pues estamos en este mundo, mas no angustiados, en apuros. ¿Cuántos están en apuros hoy? Mas no desesperados. Porque ¿en quién confiamos? Dice el versículo 9. Perseguidos. Ya vieron, también hay persecución. Mas no desamparados. Derribados. ¿Cuántos han caído, tropezado? Dice, pero no destruidos, porque el Señor no nos desampara. Dice el Salmo 46:1. Dios es nuestro ¿qué? Nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿En dónde? En las tribulaciones. Entonces quiero que vean, si padecemos, si hay tribulaciones, de repente estamos atribulados, hay dificultades, estamos en apuros, pero podemos venir al Padre Celestial y decirle nuestra necesidad. Y Él promete, Filipenses 4:6-7, que si traemos nuestras peticiones delante de Él con toda oración y ruego, Él va a hacer que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne nuestros corazones. Y puede haber una tribulación a tu alrededor, pero tú tienes la paz de Dios, que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. Entonces, versículo 18. Ya para terminar esta primera etapa de Romanos 8 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera
que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuántos tienen aflicciones en esta mañana? Preocupaciones, dificultades, alguna enfermedad. ¿Cuántos tienen alguna aflicción en su vida? Levanten su mano. Estamos en este mundo, pero eso no es comparable con lo que nos espera en su gloria, mis hermanos. Sí padecemos, es una leve tribulación, es un momento comparado con la eternidad. Es solo un tiempo que va a producir en nosotros que nos afirmemos en la palabra, que nos establezcamos en la palabra, que crezcamos, que maduremos, pero nada de lo que pasemos aquí es comparable con lo que nos espera en la eternidad. Amén. Bueno, del versículo 19 al 25, ya para estar ya muy cerca del asunto del Espíritu Santo intercediendo por nosotros, hay una expresión metafórica o alegórica de lo que está sucediendo en esta tierra y de lo que nos espera en su gloria. Fíjense lo que dice el versículo 19 en adelante. Porque el anhelo de la creación, aquí la creación es todo lo que Dios ha creado físicamente en esta tierra, excepto nosotros, que nos trata en un versículo más adelante. El anhelo de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. A ver, voy a explicar lo más claro posible, pero lo más rápido posible para llegar al punto central. Fíjense el versículo 19. Vamos a explicar un poco esto, que es una expresión alegórica de lo que está pasando nuestro planeta Tierra. Dice el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué significa el anhelo ardiente de la creación? La creación en este versículo es todo lo que Dios ha creado, todo lo físico que Dios ha creado. ¿Hasta ahí vamos bien? Decimos que es una expresión metafórica porque la creación no piensa. ¿Ustedes han visto un árbol pensar o llorar? O como dice un versículo adelante, que la creación llora, ahorita lo explico. La creación llora, ¿han visto un árbol llorar? Pero esto es una expresión metafórica que dice lo siguiente, dice, el anhelo ardiente. La palabra anhelo ardiente significa esperar ansiosamente. Significa esperar, válgame, o más bien, ¿cómo decirlo? Esperar de una manera desesperada algo. La Biblia dice en este texto que la creación, el universo como lo vemos, lo que Dios creó, espera algo desesperadamente. Significa está vigilante. Es una expresión metafórica para decirlo de una manera más clara, donde Dios nos está diciendo que este planeta Tierra ya no aguanta más. Ahorita vamos a ver por qué. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, esperar ansiosamente. ¿Qué es lo que espera esta creación? Cuando hablamos de la creación es todo lo que Dios hizo, los montes, los valles, los animales, toda su creación maravillosa. ¿Qué espera la creación? La manifestación de los hijos de Dios. Este planeta Tierra, a causa del pecado, mis hermanos, ya no aguanta más. Hoy los científicos nos hacen ver
cómo el calentamiento global. El otro día vi una imagen donde miles y miles de peces murieron. No saben la causa, no fue un derrame de petróleo, no fue, pero mostraban una escena así, lleno así, al lado del río, muertos peces, muriendo peces, animales en extinción. Cada vez hace más calor donde no hacía calor. Ahorita, ¿qué tal está el calor? Pero en diciembre, ¿qué tal se quejaban del frío? Porque todo se queja uno, ¿no? No, qué calor, que ahora qué frío. Y, bueno, ¿por qué está así la creación? A causa del pecado del ser humano. El ser humano ha acabado prácticamente con esta tierra. Y la expresión de este versículo 19 es como si la tierra dijera ya, que venga Jesucristo ya. Como si la propia tierra dijera ya no aguantamos. Porque el ser humano con su maldad, desde que pecó, ha hecho que esta tierra vaya de mal en peor. La evolución dice que vamos mejorando, que vamos para mejor. La Biblia nos enseña que el ser humano va en detrimento. La creación la tenemos deshecha. Pero ¿qué es lo que espera? Y ahorita voy a explicar un poco más. ¿Qué es lo que espera la creación? La manifestación de los hijos de Dios. En otras palabras, espera que el Señor venga ya por su iglesia y que vengan los cielos nuevos y tierra nueva, porque esto no se va a componer. Hay por ahí una asociación que se llama Greenpeace, creo que todos la conocen, que se dedica pues a que cuidemos, ¿verdad?, los árboles. Es una labor pues loable, ¿no? Que miren, no desperdicien el agua. Y si de pronto viniera Greenpeace aquí a Libramiento Cuernavaca, se diera cuenta que, ¿ya vieron cuántos árboles derribaron? Derribaron cantidad de árboles para ampliar la carretera, para que los que venimos o vamos rumbo a Acapulco, vienen de México, pasen muy cómodamente, pero cada vez más contaminados. Yo me impresioné el otro día porque no había pasado por ese tramo, pero si tienen oportunidad o si pasan, se darán cuenta que tiraron todo lo que colinda con la Varona, todo lo que colinda con eso, tiraron cantidad de árboles. ¿Cómo tiene el ser humano a esta tierra? Está cada vez peor el cambio climático. Y entonces Greenpeace se dedica un poco a defender esa parte. Y está bien, el cristiano debe cuidar el agua. ¿Cuántos se tardan 5 minutos en bañarse? ¿Cuántos se tardan media hora? El cristiano debe estar consciente, aunque este planeta ya no tiene remedio. Este planeta Tierra está esperando que venga el Señor. Ni el planeta ya aguanta la maldad del ser humano. Ni la Tierra, a esto nos lleva este versículo, ni el planeta Tierra nos aguanta. Fíjense. El cristiano sí debe ser cuidadoso y cuida los árboles, cuida las plantas, pero ya la propia tierra sabe que ya esto no va a mejorar, mis hermanos. Por más esfuerzos que haga Greenpeace y quien sea, esto va a ir de mal en peor por la maldad del ser humano y por el pecado. Por eso esta tierra y esta expresión de Pablo es que la creación ya dice ya que venga el Señor, que se manifiesten los hijos de Dios. La misma tierra ya quiere que venga el Señor. La palabra manifestación viene de una palabra griega apocalipto, de donde viene apocalipsis, y significa revelar. ¿Qué significa apocalipsis? Revelación. ¿Cuándo será el día en que sean revelados los hijos de Dios? Piensen en esto un poco. Dice que viene un día donde se va a revelar a los hijos de Dios. Ahorita estamos aquí en esta iglesia, puede haber otra iglesia en reunión hoy domingo, varias, y pues todos nos decimos cristianos, ¿sí o no? Aquí todos, yo soy cristiano, yo sí. Va a venir un día en que se va a revelar quién sí es y quién no. Porque ahorita todo el mundo se dice cristiano y yo pregunto y hacemos una encuesta, vas al cine y tú haces una encuesta a la salida, ¿tú eres hijo de Dios? Sí. ¿Tú eres hijo de Dios? Sí. ¿Vas aquí a la iglesia? Sí. Pero viene un día en que se va a revelar quién sí es cristiano de veras y quién no. Y ese día, mis hermanos, nos vamos a sorprender. Habrá quienes dirías, ¿a poco este era?
Mira, porque un día se arrepintió y por la gracia de Dios entró al reino eterno. Pero también no van a estar algunos que creíamos que iban a estar. O sea, viene un día, y que es cuando venga el Señor por su iglesia, ahí se va a revelar mucho de los que son hijos de Dios y de los que no son hijos de Dios. Entonces, vean cómo la creación, que es creación de Dios, está esperando ese día. Porque después de esto vendrán unos años aquí de tribulación, el Armagedón, pero después va a venir el Señor y dice Apocalipsis 21, que como esta tierra no tiene remedio, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Qué va a hacer? ¿Qué dice Apocalipsis 21? Va a ser cielos nuevos y tierra nueva. O sea, no va a medio componer esta tierra. De plano está tan mal la tenemos, que hasta la misma tierra ya dice, que se manifiesten los hijos de Dios, que venga el Señor, de tal manera que ya Dios va a tener que hacer todo nuevo, porque lo hemos destruido. Ese día será la manifestación, la revelación de los hijos de Dios. La pregunta es, ¿en dónde vas a estar ese día? ¿Serás revelado como un hijo de Dios? Fíjense la pregunta que estoy lanzando, porque dice 2 de Corintios 13:5, y esto es para la reflexión personal. 2 de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos. A veces somos, ¿será cristiano ese? No, voy a checar bien si es cristiano. No, aquí te dice examínate tú mismo. Si estás en la fe, en otras palabras, si de veras eres cristiano. Examínate, haz esa prueba, examina, dice, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, que tu vida no manifiesta que realmente eres un hijo de Dios. Entonces examínate. La tierra espera el día en que sean revelados los hijos de Dios. La pregunta es si tú eres un hijo de Dios. El Señor sí sabe, segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Escuchen, conoce el Señor a los que son, ¿qué? Suyos. El Señor sabe. Y si tú eres de Él, hay un mandato aquí: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, regresando pues a Romanos 8:19. Cada uno reflexione delante del Señor si está o no está en la fe. Pero el versículo 19, en pocas palabras, de Romanos 8:19, significa pues que esta tierra ya no aguanta. Ya no aguanta. La misma tierra anhela la venida del Señor. ¿Cuántos anhelan que el Señor ya venga? O sigues aferrado a este mundo, o sigues, no, es que yo tengo que tener esta casa, es que yo tengo que hacer ese viaje, o realmente anhelas la venida del Señor. Porque esta tierra, insisto, ya no tiene remedio. La maldad del ser humano ha hecho que esta tierra esté como esté. De hecho, en Génesis 3:17, vean la consecuencia del pecado. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita que será la tierra por tu causa. La tierra está como está por causa del pecado del ser humano. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Cuesta o no ganar el pan de cada día? Que Dios es nuestro proveedor, que Dios nos da la gracia, que Dios nos bendice. Pero dice el versículo 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Se suda o no para ganar los que somos proveedores del hogar? Y no solo por el calor que hace ahorita, porque de ella fuiste tomado. Entonces, regresando pues, vamos a avanzar. Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Queda clara esta parte? Ya esta tierra ya no aguanta. Tanto que dice el versículo 20.
Versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó en esperanza. Déjenme nada más explicarle la parte importante. La palabra sujetada a vanidad significa inutilidad, significa propósito frustrado. Cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva, todo era perfecto. Él tenía que labrar la tierra, pero la tierra, todo estaba perfectamente diseñado, había un plan, hasta que vino el pecado. A partir de ese momento, el propósito, aún para esta tierra, fue frustrado a causa del pecado. Ahora el ser, como leímos en Génesis 3:17, aún las plantas produjeron espinos, la tierra pues vivió las consecuencias del pecado. La creación sujetada a vanidad significa que la misma creación, a causa del pecado, perdió su propósito. ¿Y cómo la tratamos a partir de ese entonces? Todo se adulteró, todo se echó a perder, el ser, y aún así podemos mirar a los cielos, ver los montes y seguir glorificando a Dios, porque lo que queda de esta creación sigue siendo razón suficiente para creer en Dios. Amén. Pero la creación perdió su propósito, igual que el ser humano. La creación, igual que el ser humano, está... El otro día contaban, por ejemplo, decían, ay, es que esta naturaleza, dice, el otro día que llovió se llevó como 200 casas en no sé qué pueblo de Centroamérica. Es que la naturaleza, si uno se pone a investigar, ahí donde se pusieron esas casas, ya Dios había diseñado que iban ríos. ¿Qué hizo el hombre? Medio taponeó, puso casas, como lo que pasó en Acapulco recientemente hace 2 años. No es que, digo, aparte de que sí se han arreciado las lluvias y toda esta parte, pero no es que la creación esté mal. El asunto es que el ser humano está poniendo y construyendo, como no tiene dirección de Dios, y por la corrupción, digo, aquí en México le podemos aumentar la corrupción del hombre, los gobernadores, los que tuvieron que ver con esa obra, pero ese lugar se inundó porque eran sembradíos antes. Tarde o temprano iba a pasar. Lo mismo sucede aquí. Si ustedes conocen la parte de Jutepec, donde está el Parvial Parres, todo eso eran sembradíos. ¿A cuánto les ha tocado que se inundan lluvias? Nosotros vivíamos ahí, un día se metió el agua. ¿Te tocó a ti, Ángel, cuando esa inundación? Y uno dice, ay, es que está tremendo. Es que el ser humano, mis hermanos, le perdió el propósito a la creación. ¿Cuándo se va a arreglar todo esto? Cuando venga un gobierno honesto y valiente por tu causa. No estoy en campaña, pero ¿saben cuándo se va a arreglar? Segunda de Pedro 3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar como? En santa y piadosa manera de vivir. Versículo 12. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual, escuchen, a ver, no, estamos ahí mismo. En el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, que se arregle esta tierra. ¿Así dice? No. Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Cuántos quieren ya ese día? Este planeta ya no tiene solución. Esto no quiere decir que no lo cuidemos y que digan, no, entonces ahorita voy a patear las plantas, pues ya no tiene solución, ¿no? No, cuidamos la creación de Dios. Pero esto tiene que ser deshecho y vendrán cielos nuevos y tierra nueva, porque esta tierra ya no aguante. Aunque es una creación maravillosa de Dios, dice Romanos 1:20, que las cosas invisibles de Dios, fíjense, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? Desde la creación. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medios de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Este versículo, nada más para dejarles un poco claro, está hablando
de la gente que rechaza a Dios. Hay gente que dice, no, pues Dios no existe, y profesando ser sabios dice inmediatamente después se hicieron necios, pero dice que solo con ver la creación la gente no tiene excusa de saber y entender que hay un Dios detrás de todo esto. Nada más mira los cielos, mira las estrellas, mira cómo se forma un niño, un bebé, cómo se forma en el vientre de la mamá, sus manos, sus ojos, la creación. Con ver esto no hay excusa para decir Dios no existe. Pero ellos le negaron, dice este texto, pero la creación sigue siendo maravillosa, solamente que hemos hecho y deshecho de ella. Regresamos a Romanos 8, 19 y 20. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Es decir, no fue por su propia voluntad, esta tierra nosotros hemos acabado con ella a causa del pecado. Pero vean el versículo 21, porque hay esperanza, versículo 21. Porque también la creación misma será ¿qué? Libertada de esclavitud, de corrupción. A causa del pecado esta tierra ya no aguanta, pero también esta tierra va a ser libertada. Es una expresión metafórica, o sea, la tierra no está esperando, no está pensando, pero Pablo nos está dando una expresión de la maldad del ser humano y lo que ha hecho con esta tierra, de tal manera que esta misma tierra también va a ser libertada cuando haya cielos nuevos y tierra nueva. Y dice, de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esa escena donde el cordero pueda estar con el león, donde la serpiente ya no sea venenosa, donde no habrá enfermedad ni tristeza. Eso es lo que espera la creación, y el cristiano espera también anhelosamente una tierra nueva y cielos nuevos. Por eso dice aquí que también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Solo para dar una imagen de lo que será, leamos 5 versículos de Apocalipsis 21. Solo para darnos una idea. Ahí es cuando será libertada también esta tierra. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo nuevita. No se rescató ni un árbol. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ahora, no solo la creación gime, vean versículo 21 de Romanos 8. O más bien, no solo espera, mientras llega ese momento, vean lo que pasa con la creación. Versículo 22, también es un lenguaje alegórico, no literal. Porque sabemos que toda la creación, ¿qué dice? Gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Dice que la creación ¿qué? Gime. Ojo con esta palabra, porque nos va a servir mucho en 8 días. Porque dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿con qué? Con gemidos indecibles. Quédense con esta idea porque por eso era importante ver esto. ¿Qué significa que la creación gime? La palabra gemir, sustenazo, significa llorar con dolor. Llorar porque se está experimentando una calamidad. Lo que está experimentando esta tierra a causa del pecado y de la maldad del hombre es
una verdadera calamidad. Pero en el original esta palabra gemir significa también estar sin salida. La creación ya no aguanta, pero ya no hay salida. Al menos con los esfuerzos humanos en esta tierra. Ya no hay salida. Hay un dolor, hay un gemir, la creación. ¿Algunos han visitado el zoológico? Honestamente, ¿se ven animales felices en general? ¿Se ven felices? Es parte de esta expresión. La creación gime está aún con dolores de parto. Pero gloria a Dios por esta expresión. ¿Qué nos anuncian los dolores de parto? Una nueva vida, ¿no? O sea, vienen los dolores, pero la tierra sabe, porque es creación divina del Señor, la tierra sabe que esto anuncia nuevos cielos y tierra nueva. Pero mientras tanto está sufriendo. Sufre esta tierra. Y no solo la tierra, versículo 23. Y ahí empezamos nosotros a entender un poco por qué padecemos. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La tierra gime, pero nosotros también, ¿qué? ¿A poco no se experimenta dolor al ver la maldad del ser humano? Al ver las consecuencias del pecado. Este gemir obviamente no se refiere de manera inmediata a ver la tierra sufrir, como lo vemos en los versículos anteriores, sino a las consecuencias del pecado. ¿A poco no hay un dolor, no experimentas dolor de ver a tu familia perdida sin Jesucristo? Y experimentamos dolor en nuestra vida también por las pruebas, las aflicciones que padecemos. Por eso dice que esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuándo será eso? La glorificación. Mientras estemos en este cuerpo, todavía gemimos, todavía lloramos, pero va a haber un momento donde no va a haber tristeza ni dolor. ¿Cuándo será eso? El día de la resurrección de los muertos, donde Dios nos dé un cuerpo glorificado. El cristiano gime, llora, pero está esperando, dice aquí, la adopción. Es decir, ya fuimos adoptados como hijos de Dios, pero está esperando el cumplimiento pleno cuando tengamos este cuerpo glorificado. Sin embargo, no quiere decir que nos la pasamos llorando y tristes y gimiendo y es un mar de lágrimas. Dice aquí, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos. ¿Qué significa tener las primicias del Espíritu? Dice Gálatas 5, 22 y 23 lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Cuántos tienen el gozo del Señor? Tenemos las primicias, estamos viviendo las primicias, lo primero de ese gozo que Dios nos ha dado, pero todavía sufrimos porque estamos en este cuerpo. Pero ya tenemos las primicias. ¿Cuántos tienen paz? Pero a veces nos preocupamos porque seguimos en este cuerpo. Por eso esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Tenemos gozo, tenemos paz, pero también lloramos. ¿Cuándo se va a acabar eso? Cuando estemos con el Señor, donde leíamos ya no va a haber tristeza. El Señor mismo va a enjugar las lágrimas de los ojos de ellos, entiéndase de nosotros los que hemos nacido de nuevo. O sea, ya gozamos, regresemos a Romanos 8, 23. Ya gozamos de las primicias del Espíritu, pero todavía gemimos dentro de nosotros mismos, porque estamos en este cuerpo. Todavía nos enfermamos, todavía hay tristezas, todavía hay circunstancias de aflicción, de dificultades, todavía. Por eso esperamos el día en que sea redimido este cuerpo. Ya el Señor nos perdonó nuestros pecados, ya nos dio vida eterna, ya somos sus hijos, ya tenemos la promesa de la eternidad, pero falta un proceso. ¿Se acuerdan que hay 3 elementos esenciales de nuestra salvación? Por si alguien no lo sabía. Número 1, la justificación.
¿Cuándo sucedió eso? Cuando nos convertimos, fuimos justificados. Justificado significa declarado justo delante de Dios. No porque éramos muy buenos, sino porque Cristo pagó. Y entonces Dios dice, te declaro justo porque ya hubo quien pagó y tú, arrepentido de tus pecados, recibiste la gracia. Número 2, el segundo proceso de nuestra salvación es la santificación. La estamos viviendo desde el día que nos convertimos. Llegamos todos dañados, llenos de pecado. El Señor nos perdonó, pero todavía tenemos esa tendencia a pecar. Y cada día, con la palabra de Dios, con la oración, estamos siendo santificados. Ya somos santos, apartados para Él, pero en la práctica llegamos a pecar. Por eso estamos en un proceso de santificación. Pero falta, número 3, la glorificación. Que este cuerpo sea glorificado, que si moriste antes de que venga Cristo, si morimos antes de que venga Cristo, o estamos vivos en el momento que seamos llevados con Él, el día de la resurrección de los muertos, en ese momento tendremos un cuerpo glorificado. Y se va a acabar este gemir. Pero mientras tanto gemimos, sufrimos, lloramos. Y es ahí donde vamos a ver en 8 días que el Espíritu Santo intercede. Es ahí que necesitamos vivir una vida de oración. Es ahí que veremos en 8 días qué significa gemidos indecibles y no tiene que ver con hablar en lenguas. Es ahí donde el Espíritu Santo, sabiendo que no sabemos pedir como conviene, que vivimos en este mundo que ya no tiene esperanza, esta tierra que tendrá que venir cielos nuevos y tierra nueva, y donde el Señor sabe que sufrimos, pero que esos padecimientos tienen el propósito de afirmarnos, establecernos, hacernos maduros, pero seguimos sufriendo. Es ahí donde la obra del Espíritu Santo es maravillosa, dándonos, orando, intercediendo por nosotros, ayudándonos en nuestra debilidad. Por eso me era importante tocar estos versículos antes. Y ahora sí, en 8 días, si Dios permite, los analizamos con toda claridad. Pero yo quiero que reflexionemos esta mañana en lo que acabamos de ver. Por eso les invito a que cierren sus ojos y oremos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Porque Él ha permitido que padezcamos, pero con un propósito: afirmarnos, establecernos, hacernos crecer, conocerle mejor. Es ahí donde el Señor dice en Mateo 5, bienaventurados los que padecen por mi causa. Bienaventurados, dice, cuando somos vituperados por causa de Cristo. Estos padecimientos, estas aflicciones tienen un propósito. Y si tú has nacido de nuevo, sabes que después de la aflicción sales más fortalecido. ¿Se acuerdan de Job? Un hombre que padeció la muerte de sus seres queridos, la pérdida de su ganado, de su negocio. Finalmente padeció una enfermedad que le tocó todo el cuerpo, pero había un propósito, que él mismo lo dijo al final del libro de Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo no sé qué estés padeciendo esta mañana, pero sí sé que padecemos, sí sé que gemimos, sí sé que hay tristezas, dolores, la pérdida de un ser querido, un familiar enfermo. A veces estamos en apuros, pero no tenemos por qué desesperarnos, porque tenemos a un Dios que dice que no nos dejaría, que Él es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y en medio de estas dificultades yo sé que el Espíritu Santo intercede, obra, es la obra que se le ha encomendado al Santo Espíritu de Dios. ¿Cuántos esta mañana sienten que no hay salida? Sienten que hay una dificultad, que ya no pueden, ya no saben qué hacer. Yo te digo, vuelve a Dios. Tómate de su gracia. No sé si va a ser lo que tú le pidas, pero sí sé que te va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí sé que tenemos un sumo sacerdote, dice Hebreos, que puede compadecerse porque Él mismo padeció. Él mismo fue tentado como nosotros, aunque sin pecado. Entonces Él puede compadecerse, Él sabe lo que se sufre por vivir en esta tierra que ya no tiene ninguna manera
de ser restaurada, tendrá que haber cielos nuevos y tierra nueva, pero para las personas hay una esperanza y esa esperanza es Jesucristo. Por eso esta mañana en medio de esta aflicción tú puedes venir y orar a Dios. Y decirle, Señor, aquí estoy, no entiendo por qué pasa esto en mi vida, no entiendo por qué lo permites, pero sé que tienes un propósito, así es que me tomo de tu gracia. Pónganse de pie y oremos a Dios todos juntos. Porque de aquí a que venga Cristo, mis hermanos, dice Mateo 16:33, que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos. Y confiar es creer en Dios y dejar todo en sus manos. Confía en Dios. Él tiene un propósito en eso que te hace entristecer. Él tiene un propósito en permitir eso en tu vida y en mi vida. Y vas a salir afirmado, fortalecido. Vas a salir más maduro, vas a salir más fuerte espiritualmente. Es ahí donde Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y justamente lo que había pasado era aflicciones, porque había vivido escasez, dice Filipenses, había vivido hambres, necesidad, pero Cristo lo fortalecía. Esta mañana, sea cual sea tu necesidad, ven a los pies de Cristo y descansa en Él. Trae tu aflicción, trae tu petición delante de Él. No sé cómo te va a responder, pero sí sé, Filipenses 4:7, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a venir a tu corazón. Va a venir una paz que sea que Él responda tu oración como tú quieres o no, tú tendrás una paz que sobrepasará todo entendimiento, porque es la paz de Dios. Es la paz que solamente Dios, es la paz que el mundo no da, pero que el Señor dijo, mi paz os dejo, yo no se las doy como el mundo la da. Eso es lo que tú y yo necesitamos esta mañana. Este mundo va a ir de mal en peor, va a ir empeorando, va a ir atrofiándose, la maldad se va a multiplicar, pero tú y yo tenemos un Padre Celestial al que podemos orar en el nombre de Jesús. Y aun cuando de repente no sepas qué orar, déjame decirte que el Espíritu Santo va a interceder por ti y por mí. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias porque tú eres nuestro amparo y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Te pido en esta hora por todo aquel que hoy está pasando una aflicción, una dificultad, que él encuentre la paz recurriendo a ti confiadamente. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.